gracias. Vamos a iniciar la clase. Esperen un ratito, vamos a entrar acá a la... Bien, vamos a continuar trabajando sobre el punto relacionado a la planeación del tiempo. Se recuerdan que estuvimos hablando que dentro de lo que es la planeación del tiempo, podríamos ocupar un esquema similar a este, como en este caso es un diagrama de tipo Gantt. Y acá, como les decía, podemos ver mínimamente 3 elementos bastante claros. Acá estarían las actividades que están organizadas, fíjense, como una especie de etapas, y dentro de ellas están ya las actividades mucho más concretas. Y por otro lado también vemos acá el tiempo, y usando este esquemita de acá se puede saber qué tiempo queremos o hemos asignado a cada una de las bases, como también de las actividades. Ocasionalmente también se podría asignar los responsables de dichas actividades. Ya habíamos comentado en la clase anterior bajo qué criterio vamos a hacer esta identificación de tareas, actividades, y dijimos que podemos hacerlo a partir de lo que dicen las estrategias de desarrollo, métodos de desarrollo y obviamente la personalización que le puede dar cada uno de los gestores. Y quedamos en el punto este, ¿no? ¿Bajo qué criterio decimos qué tiempo vamos a asignar a cada actividad? Entonces, para eso tenían que revisar, leer. A ver, ¿alguien lo tiene por ahí? ¿Alguna idea? ¿Se le ocurre a alguien comentar en qué podríamos usar? Hacer una asignación de tiempo. Lo que vamos a decir son referencias, no quiere decir que lo que diga esa referencia la vamos a tomar tal y cual, ¿no es? Son referencias nada más. ¿Alguien tiene por ahí alguna idea? ¿Nadie? Bueno. Podemos usar tal vez lo siguiente. En este esquema gráfico vemos una estadística desde el punto de vista de la ingeniería de software. Pues una estadística recomendada, es decir, es una sugerencia más bien acerca de cómo se podría distribuir los recursos, en este caso, por ejemplo, de tiempo, en el desarrollo de un proyecto de software. Es por demás claro que cuando uno desarrolla software, en algún momento tenemos que entender el problema. Eso es análisis. En algún momento tenemos que encontrar, plantear soluciones. Eso es diseño. En algún momento, no importa la metodología, la técnica, la estrategia que usen, siempre va a pasar. Aparte de esto, también en algún momento voy a tener que escribir código. Eso es simplemente. Como también en algún momento del proceso de software voy a tener que asegurarme que el software
presenta la mínima posibilidad de fallar y eso son pruebas. Entonces, el análisis, el diseño, la implementación de las pruebas siempre va a pasar. Lo que va a diferenciar es el cómo hacerlo seguramente. Ahora, para esas fases, o mejor dicho, para esto, en lo que es análisis, diseño, implementación de las pruebas, la ingeniería de software hace una sugerencia como esta. Dice, ¿no? Que del 100% de los recursos que disponemos, entre el 50 y el 60%, deberíamos asignarlo al análisis y diseño. Puntos, obviamente. Entre un 20 a 25% a la implementación, es decir, al escribir código. Y entre un 25 a 30% a las pruebas. Eso quiere decir que si tuviéramos que trabajar con un proyecto en el cual vamos a suponer que tenemos 10 meses de trabajo, de desarrollo, estuviéramos hablando como que entre 5 a 6 meses haciendo análisis de diseño, entre 2 meses a 2 meses y medio haciendo código, y entre 2 meses y medio a 3 haciendo pruebas. Ahora, ojo, ¿no? Esto no les está diciendo que hagan un desarrollo lineal. Es decir, que hagan todo el análisis y luego todo el no. Pueden hacerlo así, todo lineal, lo pueden hacer en un conjunto de ciclos, pero la totalidad al final debería más o menos distribuirse de esa manera. Pregunta. ¿Cómo lo ven esa distribución? Veámoslo desde este punto de vista. Compárenlo con las actividades de ustedes. Ustedes vienen haciendo software, no sé, por lo menos 4 años, si no es más, ¿no es? En ese tiempo que vienen haciendo software, siempre que hacen software, hacen las 4 actividades. Ahora, que lo hagan con metodología o sin metodología, pero hacen las 4 actividades. Siempre. Repito, nadie puede desarrollar software si no entiende el problema. Nadie desarrolla software si no encuentra soluciones. Nadie desarrolla software si no escribe código. Nadie desarrolla software si no se asegura que mínimamente funciona o está libre de pruebas o de fallas. Entonces, sí, hacen. Para que me puedan responder con mayor propiedad, ustedes en su cuaderno hagan su propia distribución. Es decir, agarran algo así, lo dividen en 4 o en 3 partes si quieren, como está acá. Y me comenten cuánto de porcentaje ustedes le asignarían. Ojo, no. No quiero que me cuenten su deseo, ni sus sueños, ni mucho menos, sino su realidad. O sea, cuánto es realmente. De lo que hacen. Tampoco tienen que inventarse, no tienen que buscar en internet, no nada de eso. Es lo suyo, es de cada uno de ustedes. ¿Entienden la idea? ¿Sí? Bien, vamos haciendo. Van a tener 2 minutos y de contacto. ¿Ok? Vamos trabajándolo, por favor. El personal de cada uno. Pueden comentarme cómo sería. Y de ahí vamos a sacar unas conclusiones. Pero no me digan no sé, porque se supone que han hecho software. Si me dicen no sé, porque nunca han hecho software, eso es imposible. No estarían acá. Repito, no quiero que me digan su expectativa o su deseo, sino lo que realmente... Si quieren, lo comentan así oralmente, verbalmente. Si quieren, comparten algo. Pero vamos a escucharlo, ¿ok? ¿Alguien que quiera iniciar o prefieren escuchar su nombre como siempre para que puedan hablar? Empecemos con Luis Fernando Valenzuela. Buenas tardes, Ignacio, ¿se escucha? Sí, lo escucho. Sigue adelante, por favor. Ok, en cuanto a mi criterio, bueno, desde mi punto de vista yo diría que en cuanto a análisis y desarrollo,
yo pondría una estimación más o menos entre el 30 a 35%. En cuanto a la implementación, sería entre un 45 a 50%, que es lo que más he visto, digamos, en cuanto a mis experiencias anteriores, experiencias pasadas, es donde más deberíamos meterle tiempo en cuanto a lo personal mío. Y para las pruebas sería entre un 15 y 20%. Muy bien, vamos a escuchar a Juliana Montaño, por favor. Inge, no sé la pregunta porque mi compu se reinició, recién volví a entrar. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Se reinició mi computadora y recién pude volver a entrar a la clase. Ah, bueno. A ver, vamos entonces con Renato Álvarez. Pero, bueno, según igual experiencia que tuve, al principio pensaba que la implementación tardaba más tiempo, pero eh, digamos que el análisis y el diseño quedarían más o menos 50%, de escritura de código, digamos, un 30% y pruebas unos 20%. Pero la parte de análisis también le estoy metiendo en el tema de que a veces uno escribe código, falla y otra vez tiene que analizar el problema para ver dónde lo ha planteado mal. Entonces, no, digamos, no en el sentido lineal de que uno se sienta, el 50% lo diseña bien y después escribe código un 30% y nunca falla nada, ¿no? Bueno, escuchemos a Milton, a Nahua, por favor. De recién entré de ingeniero, estaba lento mi internet. No le ¿Perdón? ¿Qué dijo? De recién entré, me conecté a la clase ingeniero, estaba lento mi internet, no se conectaba. Estaba llegando todavía usted. Ok, vamos entonces con... A ver, escuchemos a Catherine Denis, por favor. Según mi experiencia, yo puse que en el análisis y diseño juntos sería un 40%, de la implementación igualmente el 40%, porque como decía mi compañero Renato, muchas veces al escribir código pillamos problemas y tenemos que seguir ahí mismo viendo qué pasó, y 20% las pruebas. Ok, vamos con Robert. Cristian, por favor, vamos. No lo estoy escuchando, Robert. Ahí está. Ahora sí. Ya, entonces, a ver, según su esquema, el 40% sería análisis y diseño. No es desarrollo, ¿no? Porque desarrollo es el todo, digamos, ¿no? Ya, bueno, ok. Implementación 50, pruebas 20. Ok, muy bien, gracias. Ahí vamos con Luis Reyes. Reyes, Soleto. Sí. En tema de diseño sería un 40%, en implementación 40% igual, porque si bien el diseño es importante, ¿no? Pero como yo soy un poco inexperto, me toma también demasiado la implementación. Y en cuanto a pruebas, sería el restante el 20%. Ok. A ver, vamos con Sebastián. Sebastián Aguilera. Lo tengo en análisis 40, implementación 40 y pruebas 20. Marca mal porque también es como que al hecho de si algo en la implementación falla y hay que volver a reanalizarlo, siento que ya a soscavar al mismo tiempo. Es como que se van imponiendo los tiempos. Entonces, por eso lado es como quiero considerar más como que algo igual. Si todo va bien, perfecto, digamos, ¿no? Pero si va fallando, es como que se va quitando tiempo para dar a la otra fase, digamos, hasta corregirlo. Ok, gracias. ¿Alguien más que quiera comentar antes que saquemos conclusiones? Bien. Entonces, esta es una propuesta, como decíamos, basada en lo que dice la ingeniería de software. Por ejemplo,
en anteriores cursos había algo como esto. Y de repente, no sé, decía 100% la implementación. ¿Cómo lo ven? Muy extremo. Y ojo, ¿no? En muchos casos sí puede ser real. ¿Cuándo podría ser real esta situación? Esta situación podría ser real cuando los programadores entienden que la única forma de hacer algo es escribiendo código. Hay gente, por ejemplo, que ni está entendiendo bien el problema y está escribiendo código. Ni tiene clara la solución, también está escribiendo código. Es decir, todo el tiempo se la pasa escribiendo código. Entonces, obviamente, sería esto un extremo. Ahora, si nos vamos acá, también mucha gente va a decir, mira, no, o sea, esto es ideal. Asignarle solamente un 20 a 25% de la implementación es una locura. Eso lo debe decir alguien que nunca se hubiera programado. Más o menos pueden decir algo como eso, porque todo el tiempo yo me la paso escribiendo código. Pero aquí viene la pregunta exactamente que de repente daba pie a esto de acá. Esto de acá, ¿cuándo se hace más grande? O sea, ¿de qué depende de que esto de acá tienda a crecer? La respuesta no es ningún misterio. ¿Por qué la implementación se hace más larga? Más allá del conocimiento que tengan de las herramientas, de la experiencia en escribir código, más allá de todo eso, que obviamente incide, pero más allá de eso, esto de acá se va a ver fuertemente afectado de acuerdo al trabajo que hayamos hecho acá. ¿No ve? Por ejemplo, ¿por qué borran líneas de código? A ver, es una pregunta muy normal. Ustedes escriben código y luego están borrando código. ¿Les ha pasado eso o nunca han borrado código? Cada rato, ¿no? 10 líneas de código, borramos 20. Escribimos 20, borramos 30. Obviamente, una exageración, pero pasa. Y la pregunta del millón es, ¿por qué borramos líneas de código? Porque si nosotros tuviéramos que replicar esa forma de trabajo en la construcción de un edificio, era terrible, ¿no es? Decir, construimos y algo salió mal, deshacemos. O sea, pero más o menos estamos así. No le damos probablemente el mismo valor que tirar un ladrillo versus tirar una línea de código, porque tirar un ladrillo pues se ve, se toca, se siente, se palpa. En cambio, una línea de código pues, es una línea de código, parecería que no fue nada. Y sin embargo, haber escrito esa línea de código, ¿cuánto tiempo les ha tomado? Tuvo que tomarles un instante del tiempo. Y luego lo están borrando. Y un desarrollo basado en esa forma, hacer y deshacer, hacer y deshacer, hacer y deshacer, obviamente nos va a conducir a que la implementación se haga larga y que finalmente lo que vayamos a obtener sea lo que nunca queremos como ingenieros de software. Que lo que obtenemos no sea una especie de un monstruito, ¿no es cierto? Todo parchado, estirado, jalado de los pelos, pero funciona. Ya. Todo se persina y que funcione. Y si funciona, desaparece, ¿no? Esto lo entregamos y se vuelve. Con alguien dice por ahí con el Jesús en la boca. Bueno, sí, pasa. Pero no tiene que pasar, no tiene que ser así, porque si fuera así, esto no sería pues una disciplina, esto no sería algo que es un trabajo, digamos, llamémosle de tipo ortodoxo, sería simplemente a lo que sale. Y la referencia es esa. ¿Por qué borramos línea de código? Yo me imagino que, entre otras cosas, por dos situaciones principales que ustedes también las saben. Borro línea de código porque resulta que cuando escribo el código, recién me doy cuenta que no era eso lo que el cliente quería. ¿No es? ¿Sí? ¿Es esto lo que no haga? Borra línea de código. ¿Qué es eso? Análisis. La segunda razón, borro línea de código porque, bueno, voy implementando y todo va bien, pero resulta que hago algo y no funciona, no se acomoda, no va con la nueva idea que tengo. ¿Qué es eso? Diseño. No encaja, no soporta lo que viene.
¿Y qué tengo que hacer? Otra vez borrar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de esto. Del trabajo, del análisis de diseño. Y repito, hacer análisis de diseño no significa, digamos, de 10 meses, 5 a 6 meses estar haciendo análisis de diseño y después recién hacer código. No, no, para nada. Yo puedo organizar un proceso de entrega en un conjunto de entregas basados en sprint, basados en ciclos. Y cada ciclo puede durar hasta 3 semanas, un mes. O sea, en un mes estaría entregando software, pero en ese un mes yo debo trabajar con análisis, debo trabajar con diseño. Ese es el desafío. Eso es lo que sugiere esta diapositiva. Podríamos apuntar a ello, de lograr lo que algún día habíamos propuesto. Línea de código que escribo, línea de código que se queda. ¿Fuera una belleza o no? Claro que sí. El día que pase eso, vamos a estar conscientes de 2 cosas por lo menos. Por un lado, que tenemos la capacidad de entender el problema. Y por otro lado, tenemos la capacidad de plantear soluciones lo suficientemente estables que permiten hacer una implementación segura. Segura. Es como cuando uno pone en un edificio, es como cuando uno pone, no sé, una ventana, una puerta. No se pone a pensar en ese momento. Tiene la puerta, a ver dónde pongo la puerta. No es así, pues, ¿no? Uno tiene ya de entrada, sabe el tamaño de la puerta, y dónde va a ir la puerta, dónde va a ir la ventana. Gracias a qué? A un trabajo de ingeniería, de diseño. Entonces, el desarrollo del software tiene que tener esa visión, tiene que tener ese enfoque. Repito, y con esto no estoy diciendo que hagan un desarrollo lineal. No, pueden hacer un desarrollo fuertemente ágil. Alguien piensa que hacer un desarrollo ágil es no hacer diseño, no hacer análisis, todo lo reducen a código. No, pues no es eso. Desarrollo ágil tiene que ver con la mentalidad de entregar, de ser autosuficiente, autogestionable, no esperar que le estén diciendo hace esto, hace aquello, capacidad de organización. Lo ágil es mucho más exigente que un desarrollo normal, probablemente, o tradicional, mejor dicho. Entonces, les decía, hay dos puntos muy claros. Uno, el punto relacionado a que voy a poder decir línea de código que escribo, línea de código que se queda. Y el 2, que cuando eso ocurre, mi productividad sí que va a mejorar. Voy a poder ser más productivo. Porque en vez de estar parchando, voy a estar avanzando. Y, por efecto, voy a tener mayor calidad. Porque algo más parchado, la calidad con seguridad, porque se ve afectada, ¿o no? Claro que sí. Calidad y productividad conseguido. Y que tienen que aprender algo, ¿no? No tienen que volver a nacer tampoco. Tienen que tener simplemente la visión clara de su enfoque de desarrollo del software. Tener un mayor grado de disciplina, de madurez, en cuanto a lo que es el desarrollo del software. Pero bueno, entonces esta es una referencia que podríamos tomarlo como eso, como una referencia para poder hacer una asignación de tiempo. Pero obviamente, así como lo han hecho ustedes, cada quien podrá hacer su propia distribución y basado en su contexto, en su forma de trabajo, que con seguridad en el tiempo podrían ir mejorándola o ajustándola de acuerdo a su práctica. Una segunda referencia que podemos usar es esto. Esto que ustedes lo conocen en el proceso unificado. En el proceso unificado, nosotros sabemos que todo el proceso de desarrollo se organiza en un conjunto de ciclos, ¿no ven? Donde cada ciclo genera una versión operativa. Y cada ciclo, nosotros normalmente lo organizamos en 4 fases.
La fase de inicio, elaboración, construcción y transición. Y dentro de cada una de estas fases ocurren los 5 flujos de trabajo, ¿no? Siempre. Cada una de estas fases exige la ejecución de los 5 flujos de trabajo que nosotros conocemos como captura de requisitos, análisis, diseño, implementación, prueba. Eso pasa aquí, también aquí y también aquí. Puede pasar más de una vez, inclusive, en cada uno de ellos. Pero hablando de asignación de recursos al proyecto es esto. Al inicio dice un 10%, entre 5 a 10%, a la elaboración entre 20 a 30%, a la construcción entre un 50 a 65%, y a la transición un 10%. Aquí tenemos otra referencia más que podríamos utilizar para más o menos pensar qué tiempo le vamos a dedicar a cada una de las etapas. Entonces acá ya tenemos 2 referencias teóricas, 100% teóricas, que no quiere decir que las voy a plantear así para mi proyecto, pero me sirve como referencia. Si nos vamos a lo que es un proceso basado en el marco del trabajo ágil como Scrum, esto nos podría servir bastante bien para conocer, por ejemplo, nuestra productividad. En Scrum tenemos la gran ventaja de no preocuparnos por el tiempo, ¿no ves? Porque de entrada nos dicen, mira, para empezar los sprints deben ser cortos. ¿Cuál es la sugerencia? 3 a 4 semanas. Es decir, el tiempo está definido. La pregunta es, ¿qué voy a hacer en esas 3 a 4 semanas? Y para saber qué voy a hacer, yo tengo que conocer cuál es mi productividad de mi equipo. Es decir, la velocidad que nosotros podemos imprimir por cada sprint cuando estamos desarrollando el software. ¿A partir de qué? A partir de los puntos de historias de usuario que habíamos comentado cuando vimos estimaciones. Aquí hay un ejemplo, fíjense. Este vamos a suponer que es el primer sprint. Como es el primer sprint, yo me voy a limitar exclusivamente a mi experiencia y bajo algún criterio, que en este caso, repito, la experiencia más los antecedentes del proyecto, yo digo esto. Digo que la velocidad de mi equipo es de 26 puntos de historia de usuario. Es decir, que en un periodo de 3 o 4 semanas, depende de cómo hubiera definido el sprint, yo digo que voy a implementar 26 puntos de historia de usuario. ¿Qué es un punto de historia de usuario? Lo vimos en clases anteriores. Ahora, lo que yo voy a hacer ahora es buscar historias de usuario. Fíjense, estas son un conjunto de historias de usuario. Y estos valores que están acá son los pesos. Los puntos de historia de usuario de cada una de ellas. Esta vale 5, esta vale 3, 5, 5. Yo voy a, en este caso, agarro 1, 2, 3, 4, 5 historias de usuario. Y las 5 suman 26. Entonces, este es mi desafío. Mi propósito es entregar estas 5 historias de usuario en este sprint. Luego pasa la ejecución del sprint. El sprint se pone a andar. Termina el sprint. Pues viene la revisión, viene la retrospectiva, y entre eso lo que voy a hacer es mirar qué pasó con mis estimaciones. Resulta que de estos 1, 2, 3, 4, 5 historias de usuario que yo decidí implementar, implementé 1, 2, 3, la implementé completamente. Esta cuarta casi lo terminé, pero no cuenta, no hay los casi, ¿no? O está hecho o no está hecho. Y la quinta definitivamente no la hice. Entonces, yo ya tengo una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Ya no necesito estimar, simplemente. Ya conozco una realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad de mi equipo, por lo menos basado en ese primer sprint, es esta. Que mi velocidad no es 26. ¿Cuál es mi velocidad? Sería 5 más 5, 18. Esa es mi velocidad, 18. Por lo
lo tanto, para el siguiente sprint, yo ya no me voy a comprometer a entregar 26. Voy a buscar un conjunto de historias de usuario que sumada a su punto de historia de usuario me dé 18. Y seguramente el siguiente sprint lo iré ajustando conforme se presente la situación. Por lo tanto, a la pregunta que decíamos hace rato, ¿cómo asignar tiempo a las actividades? Seguramente vamos a usar, como siempre, 3 criterios. ¿Cuáles son los 3 criterios o referencias que tendríamos que utilizar al momento de asignarle una estimación de tiempo? La primera, la teoría, lo que acabamos de ver. Como esta, hay un montón que pueden leer. Están en los libros de ingeniería de software. Teoría. Se supone que yo como ingeniero pues leo teoría. La segunda, obviamente, la estadística. ¿Qué ha pasado con proyectos similares en cuanto a tiempo? Anteriormente, proyectos hechos por mi persona, proyectos hechos por colegas, pero tengo que tener esa referencia. Y la tercera referencia, la obvia, ¿no? La visión. Todo gestor, si algo tiene que tener, es la capacidad de poder comprender qué es lo que puede pasar en adelante. Bueno, tampoco hay mucho misterio y le asignamos el tiempo. Y con eso podríamos generar seguramente un esquema similar a este de acá. Ok, entonces, en el proyecto de la materia, ustedes van a hacer algo parecido. Ya, harán un diagrama Gantt. Lo definirán según el proceso de software que están ocupando. Sin embargo, esto tómenlo en cuenta. El diagrama Gantt lo van a hacer con herramientas diseñadas exclusivamente para ese propósito. No van a estar usando Word, ni Excel, ni Paint para hacer ese tipo de diagramas. ¿Qué usarían? ¿Qué aplicaciones de software conocen? Aplicaciones exclusivas para este tema de proyectos, sobre todo planeación de proyectos desde un punto de vista de calendarios, cronogramas, como vimos ahorita. ¿Conocen alguna herramienta o nunca han visto ninguna? Una herramienta muy conocida, aunque es de paga, pero muy popular, es la de Microsoft, ¿no? La MS Project. Es una herramienta muy bonita. Una herramienta gratuita o free se llama Gantt. Y la ventaja de usar esta herramienta radica en lo siguiente. Yo escribo una vez, es decir, defino mis actividades, asigno tiempo. Luego puedo hacer seguimiento directamente en la herramienta. Y además yo puedo imprimirlo en cualquier formato, es decir, puedo imprimirlo así como un diagrama Gantt que acabamos de ver. También lo puedo imprimir como un diagrama PERT, como un cronograma o agenda. Entonces, es apropiado y conveniente que ustedes utilicen unas herramientas exclusivamente diseñadas para hacer planificación del tiempo. Y eso lo hacen aplicado a su proyecto. Obviamente, repito, estamos algo raritos en esto porque están planeando y en teoría ya la próxima semana están entregando software, ¿no? Es decir, ya lo normal debería ser hacer un plan y luego desarrollar. Pero esto está ocurriendo por cuestiones de avance. Pero ya, por ejemplo, al año o siguiente semestre, en todo caso, en Ingeniería de Software 2 ya pasará a lo normal. Planifican todo el proyecto o planifican un sprint o un ciclo, pero siempre el plan por delante y ojo, ¿no? Los planes tampoco se quedan así como están. Pueden ser ajustados conforme se van poniendo en marcha. ¿Listo?
Bueno, ya estamos en la recta final. Se nos acabó el semestre. Colocamos este subtítulo. Organización interna. Y como decíamos, lo que estamos haciendo es construir el plan de proyecto. Y para eso, vamos a ver ya los últimos puntos que nos faltan. En este punto de organización interna, lo que tenemos que hacer es planificar la manera de cómo vamos a organizar al equipo de desarrollo. Como habíamos comentado en clases anteriores, siempre que se desarrolla software, existe la necesidad de que trabajen varias personas. Y en el momento en que trabaja varias personas, seguramente es muy necesario poder organizarnos para saber qué tipo de estructura vamos a ocupar, qué tipo de comunicación. Y para eso, ya lo habíamos comentado en clases anteriores. Por lo tanto, lo único que van a hacer es recordar lo que vimos acá, ¿se acuerdan? Habíamos visto la estructura DD, DC, CC, la clásica. Entonces, en el proyecto de la materia, ustedes lo que hacen ahí es definir qué tipo de estructura van a ocupar. Una de las que les mostré, o de repente tienen otras alternativas. El punto es que debe quedar claro la manera de cómo organizar a su equipo. ¿Ok? Otro título, en realidad el último. Y con esto estaríamos terminando lo que viene a ser el plan de proyecto. Mecanismo de seguimiento y control. Bueno, cuando elaboramos un plan, podría ocurrir cosas como estas, ¿no? Por ejemplo, de nada sirve tener un plan de proyecto que al final nadie lo cumple. O el otro extremo también, digamos, ¿no? Empezar a trabajar sin nada definido y con el clásico dicho, ¿no? La carga se acomoda en el camino, la idea es empezarlo más pronto. Vamos, empecemos. El punto es hay que hacer un plan. Sin embargo, repito, de nada serviría hacer un plan si al final el plan no se va a cumplir. Entonces tendríamos que buscar o establecer en todo caso algunos mecanismos que nos permitan asegurarnos mínimamente que lo que estamos planificando o planeando realmente se termine cumpliendo. Para eso
¿Qué podríamos hacer? ¿Se le ocurre algo a alguien? ¿De qué manera, de qué forma podríamos tratar de asegurarnos que mínimamente se pueda cumplir con el plan? Yo voy a anotar acá. Espérenme un ratito. Bueno, ¿qué podemos hacer para asegurarnos que mínimamente lo que hemos planeado finalmente se termine cumpliendo? Inicialmente sí es conveniente poder registrar el proceso de software. Y registrar el proceso de software podríamos, para ello, contar con algunos formularios donde los desarrolladores van registrando lo que van haciendo, ¿no? Tanto el avance que van generando, como también, por ejemplo, reportar alguna situación anómala, algún problema, algún error, alguna solicitud. Lo ideal es tener estos formularios. ¿Por qué necesito tener estos formularios? Porque estos formularios se convierten en una especie de bitácora, registros del proyecto, y yo como gestor del proyecto podría fácilmente tener una idea de cómo va el proceso de software revisando estos registros. Esto se puede definir seguramente formas para el formulario, momentos cuándo se debe entregar, dónde entregar, etc. Otro elemento podría ser esta, ¿no? Las reuniones técnicas formales. Estas reuniones técnicas formales es un momento donde se hace un alto al desarrollo. El equipo se va a reunir durante un tiempo determinado y se hace una evaluación del progreso de desarrollo, identificaciones de problemas y cosas por el estilo. Esto es algo parecido al, por ejemplo, en Scrum plantea hacerlo esto todos los días durante 15 minutos. Sin embargo, otros procesos podrían entenderlo de una manera quizás algo diferente, pero el punto central es que el equipo acá se va a reunir y va a hacer una evaluación del proceso. Y esto me permite hacer ajustes a los planes que hemos hecho. Junto a eso, obviamente, la innegable necesidad de utilizar herramientas de software para hacer seguimiento, entre ellas lo que alguien mencionaba hace rato, por ejemplo, Trello o similares, que nos permitirían hacer una administración correcta del proyecto. Con eso tendría que yo tener mínimamente, yo digo como gestor, una idea muy cabal de cómo va el proyecto para poder hacer sus ajustes si fueran necesarios. Todo plan siempre debe ser ajustado en la medida que sea necesario. ¿Listo? Y con esto, jóvenes, hemos acabado. Hemos llegado al puerto final de construir nuestro plan de proyecto. Están plenamente habilitados para poder presentar su plan de proyecto completo, asumir el reto de gestores de proyectos. Obviamente, tienen que completar, pues, ¿no? Con muchas referencias bibliográficas, leer. Pero eso es, ¿no? Esas de las cosas básicas que ocurren dentro de lo que es la gestión de
de proyectos. De hecho, la gestión de proyectos, ustedes saben que es una especialización como ingenieros de software, ¿no ves? Hay maestrías completas que hablan exclusivamente de este rol. Así como alguien se especializa en inteligencia artificial, alguien se especializa en diseño, qué sé yo, de animaciones y cosas por el estilo, igual, todo esto tiene su especialidad. Bueno, según nuestro cronograma, según nuestra agenda, tenemos que el plan de proyecto, ustedes lo deben entregar el miércoles 13. Por lo tanto, he tenido la suerte de acabar con bastante tiempito todavía. Tienen prácticamente una semana para generar un plan de proyecto plenamente completo. Ojo, ¿no? ¿Qué van a colocar en el plan de proyecto? No es que me van a colocar el típico documentación, no solamente plan de proyecto, el PAPS. Alguien dice, pero ¿y qué, entonces qué tiene el PAPS? El PAPS tiene lo que hemos avanzado en el semestre. Es una aplicación de lo que hemos venido haciendo. Por ejemplo, seguramente, obviamente va a tener una carátula, un índice, una introducción, eso es normal. Pero inmediatamente después de eso va a venir las métricas, que ya lo presentaron hace tiempo atrás, ¿se acuerdan? Lo colocan ahí. Segundo, las estimaciones, que también ya lo hicieron, me lo presentaron y lo revisamos, ¿no? Con todos los puntos de las estimaciones. Luego ya vendrá el análisis de riesgo, la tabla de recursos, la planificación del tiempo, la organización del equipo, mecanismos de seguimiento y control, anexos, y no es más. No van a colocar marcos teóricos ni nada de esas cosas. Solamente el plan de proyecto. Ninguna teoría. Todo es aplicado. ¿A dónde? A su proyecto. ¿Ok? Bueno, el día viernes no vamos a pasar clases. No sé si soy afortunado o lamentablemente, pero soy parte de no sé de qué allá en las elecciones. Así que ni modo, voy a tener que estar por allá todo el día. Entonces vayan a trabajar, jóvenes, y nos vemos en la siguiente clase, ¿ok? Que les vaya bien. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta luego.